Amén, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos, hermano, una vez más para continuar en este instante el estudio que habíamos ya dado inicio acerca de las 5 cosas necesarias para la salvación. Recuerde que estuvimos hablando acerca de Romanos capítulo 10, versículo 9, donde estuvimos hablando un tanto acerca de confesar con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador. Y estábamos comentando el hecho de que la palabra del Señor nos dice que debemos creer en nuestro corazón que el Señor, aleluya, se levantó de los muertos y que en este instante, según la palabra del Señor, está a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Recuerde que al iniciar este estudio hablamos acerca del hecho de que tenemos que tener presente, claro, en nuestras vidas, en nuestra mente, que todo ser humano morirá. Nosotros tenemos que pensar en esto. Todo hombre que puede estar tal vez escuchando la enseñanza en este instante debe tener claro que va a morir. Tenemos que partir de esta tierra y no podemos quedarnos en esta tierra, como decía alguien, no estamos aquí para semilla. Tarde o temprano tendremos que salir de este mundo y tenemos que ir a la presencia del Señor y tenemos que dar cuenta a Dios de las cosas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, en esta tierra. Esta es la verdad de las Sagradas Escrituras y debemos mantener claro eso, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, el cual tarde o temprano, así como nos plantó en esta tierra, también nos sacará y nos pedirá cuenta de todo lo que hayamos hecho. En medio del estudio de la palabra hablamos de que no importa cómo te llames, no le hace quién eres o qué tipo de religión tengas. Dios dice que todos los hombres son pecadores. Hablamos de esta parte donde hablábamos de que el hombre es pecador. El hombre es pecador por naturaleza, por práctica. Él fue engendrado en pecado, dice la palabra, y su vida continua es una vida de pecar delante de la presencia del Señor, mientras él no conoce las cosas de Dios, mientras él no sabe qué puede, aleluya, ser ofensivo para Dios, qué es aquello que Dios no ve con agrado, qué es aquello que Dios ve con repulsión, aquello que Dios rechaza. Mientras él no conoce estas cosas, sencillamente él comienza y vive una vida violando las leyes espirituales y morales del Señor, porque él no las conoce. Y es por eso que estamos enseñando y predicando el mensaje de la palabra, para que cada hombre, cada mujer se aperciba, se dé cuenta que realmente tiene la necesidad de estar en la presencia del Señor, hablando con el Señor, arrepintiéndose de sus pecados y buscando, aleluya, aquella voluntad correcta y perfecta de nuestro Padre Celestial. Hablamos de Romanos capítulo 3, 23, donde la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Hablamos de todo y la Biblia habla de todo. Eso significa que todo hombre es pecador, no importa quién sea. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay hombre que, aleluya, haga el bien en la tierra y nunca peque, dice la palabra, sino que la Biblia lo encasilla. La Biblia sencillamente lo mete bajo el marco de que todos son pecadores delante de la presencia del Señor. No importa lo que hayan hecho, no importa cómo se llame, no importa qué posición social o política tengan, no le hace qué posición religiosa, no le hace si son religiosos, porque algunos que se hacen muy religiosos sencillamente tratan de engañar y engañan a las personas haciéndole creer que ellos son inmaculados y que sencillamente son como Dios en la tierra. Pero sabemos que esto no es verdad, porque aquí la palabra dice que todos los hombres son pecadores. Ahora, según algunos religiosos modernos, conocedores de la teología, dicen ellos que el precursor de todo este movimiento, que le llaman el movimiento de hermanos separados, que comenzó Martín Lutero hace siglos atrás, dice que Martín Lutero siempre confesó lo que era la virginidad perpetua de María. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero lo vamos a tocar. Lutero ciertamente hizo cosas buenas para la iglesia, la despertó
todas sus equivocadas enseñanzas de salvación y reafirmó el concepto de la salvación por fe sola, que es totalmente bíblico. Enseñó estas verdades de la palabra. Pero Martín Lutero también trajo a la iglesia evangélica, hermanos, como buen católico que era, mucho de la basura pagana católica babilónica, hermanos, de la cual desde luego los evangélicos no se han podido divorciar hasta el día de hoy, y están viviendo bajo ese yugo de conceptos, hermanos, paganos, de conceptos, hermanos, tradicionalistas, de verdades que no son verdades, de prácticas religiosas que no tienen nada que ver con las sagradas escrituras y no tienen nada que ver con el evangelio puro que predicó nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles. Ahora, Martín Lutero dice en la historia, vio en la organización católica lo que hoy día no quieren ver muchos religiosos, aleluya, porque sencillamente tienen intereses creados, tienen intereses que tienen que ver sencillamente, aleluya, con comodidad, con posición social, tienen que ver con dinero, tienen que ver con una buena vida, y ya se le ha olvidado que tienen que darle cuenta a Dios y que un día tienen que morir e ir a la presencia del Señor. Algunos cierran sus ojos para no ver esta realidad, pero la Biblia dice todos son pecadores. Siendo un sacerdote, dice la historia, siendo sacerdote católico, Martín Lutero viajó a Roma y al ver la ciudad cayó al suelo y dice que él dijo: Santa Roma, te saludo. Mire cómo él veía a la ciudad de Roma en sus días, que para él era como estar en el propio paraíso. Pero se dice que no había pasado mucho tiempo en dicha ciudad cuando pudo darse cuenta de que Roma era todo menos una ciudad santa. Se dice que Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos, y explica que los banquetes de la corte, estamos hablando del Vaticano, eran servidos por 12 mujeres desnudas. Nadie puede imaginarse, dice, los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma. Él dijo, tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Había tanta corrupción en el Vaticano en los días de Lutero que se acostumbraba a decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Estas son verdades históricas que muchos no quieren que se digan y que se sepan, porque no quieren que sus propios feligreses despierten ante la verdad. Pero ya el apóstol lo había dicho, que todos son pecadores, que todos han pecado, que todos han hecho las cosas malas delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, hermano, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez se establece la verdad bíblica de que todos son pecadores. La verdad bíblica dice que no hay nadie que sea inmaculado a tal grado que no haya pecado, solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es el Hijo verdadero de Dios, es el verdadero Mesías. Y por eso el apóstol dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, y por el pecado la muerte, la muerte es la paga del pecado. Sabemos que el hombre muere y el hombre va a la tumba nuevamente por razón de que hay pecado en su vida, de que fue engendrado en pecado, de que vive una vida de pecadores y gente pecando y en un mundo pecador, y esa consecuencia, esa condenación se ha transferido de hombre a hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, entró la muerte, dice que asimismo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay ninguno que sea limpio, no hay ninguno que no tenga pecado, no hay ninguno que no haya cometido errores, no hay ninguno que no haya ofendido a Dios. La Biblia dice: todos pecaron. Y cuando dice todos pecaron, ahí va Martín Lutero, ahí van los papas de la Iglesia Católica, ahí entran los sacerdotes, los cardenales, los obispos, ahí entran los pastores, ahí entran todo hombre que está sobre la tierra, porque
porque todos han pecado. Tenemos que darnos cuenta, amigo, hermano que me escucha, que tienes que darle cuenta al Señor, que el hombre ciertamente es verdad, de que el hombre es pecador, como dice la palabra del Señor. Entonces eres un pecador, sea quien sea, no interesa cómo sea, no le hagas dónde naciste, no le hagas de qué familia viene, no tiene que ver con raza. Si eres un ser humano, la Biblia dice, eres pecador. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice aquí la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga de ese pecado que el hombre comete cada día y que consume su propia vida, la paga de ese pecado es sencillamente que tiene que partir de esta tierra. La paga de ese pecado es la muerte. Por eso todos mueren, dando un testimonio, la muerte en la vida de ellos, de que ellos son pecadores, y todos son pecadores porque todos terminarán muriendo. Porque la paga del pecado, dijo el apóstol, es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en el Señor Jesús. En Adán lo que obtuvimos fue la muerte, en Jesús lo que se obtiene es la vida, porque la dádiva de Dios es vida eterna, dice aquí la palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en primera de Juan capítulo 1, versículo 8, la palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, muchos dicen eso, ¿verdad? No tengo pecado, yo no hago mal a nadie, que mi conciencia no sé qué, que yo me llevo bien con el vecino, que yo trato bien con eso. Eso no tiene que ver con la salvación. Eso no tiene que ver de que seamos o no pecadores. Primera de Juan 1:8 es claro en este respecto. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nadie puede decirle a Dios, no tengo pecado. Hay gente que ignorantemente dice, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Son ignorantes, ellos no saben, ellos no entienden que desde que nace, ya él es un pecador. Desde que nace comienzas a morir, y comienzas a morir porque ahí está la condenación por causa del pecado, que es la muerte. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra, y la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos claro que la primera verdad de las 5 cosas que necesitamos para la salvación es reconocer, entender, saber y comprender que eres pecador, sea quien sea. No interesa, si no te reconoces en tu propia vida como alguien que ha pecado, alguien que es pecador, sencillamente no puedes tener la oportunidad de entrar al reino eterno de nuestro Dios. Ahora escucha. Segundo lugar, todo pecador está excluido de la presencia y la gloria y del reino venidero de Dios. En estado de pecado no puedes entrar al reino celestial. La gente quiere que la iglesia lo acepten con su pecado, creyendo que porque la iglesia lo aceptan, o algún pastor lo acepta, o algún sacerdote lo acepta, o el papa, los obispos, los cardenales lo aceptan. Ellos no pueden eludir esto. Ellos tienen que cumplir de igual manera lo que dice la palabra del Señor. Algunos van con su pareja siendo gay, siendo homosexuales y lesbianas, pensando que el pastor lo va a aceptar, y que el pastor lo acepte significa para ellos que está bien. Está bien para ti o para tu pastor o para tu sacerdote, pero eso no está bien para Dios. Para Dios sigue siendo un pecado inmundo y rechazable y repudiable de parte del Señor. Entonces todo pecador es excluido de la presencia y la gloria del reino venidero del Señor. En estado de pecador no puedes entrar al reino de los cielos. Algunos dicen, no, que los evangélicos dicen que los homosexuales no serán salvos. No, nosotros no decimos eso. La iglesia evangélica no enseña tal cosa. Decimos que como el pecado, aleluya, de la homosexualidad es el pecado del adulterio, de la fornicación, del alcoholismo, de la drogadicción. De igual manera, si no te arrepientes de ese pecado y lo pones a un lado y no lo practica más, no puedes entrar al reino de los cielos. Como no puede entrar el borracho que insiste en ser borracho, en el adúltero que insiste en ser adúltero, el ladrón que insiste en ser ladrón. No, si sigue con el pecado no
no te permitirá entrar jamás al reino y a la presencia del Señor, porque todo pecador está excluido de la presencia y la gloria y del reino venidero de Dios. Esto es algo que debe quedar claro en nuestra vida. Ahora escucha esto. Erróneamente algunos piensan que Dios, por ser tan bueno, dicen ellos, no enviará a nadie al infierno, pero lastimosamente, mi amigo, mi hermano, esto no es verdad. Dios no fallará en cumplir todo lo que ha revelado en su palabra. Si Dios dice que el que no se arrepienta irá al infierno, es porque así será. Si no se arrepiente del pecado, si no le pide perdón al Señor, si no te humillas ante la presencia del Señor, si no te doblegas ante la presencia del Señor y mueres en pecado. El asunto es que si mueres en pecado, el que muere en pecado se lo lleva el diablo al infierno con los ojos abiertos. Pero si te arrepientes y mueres en la gracia del Señor, mueres en la voluntad del Señor, mueres en el amor del Señor, sirviendo del Señor, la palabra del Señor dice con toda claridad que entrarás directamente al reino de los cielos. Entonces, siendo el hombre pecador, él tendrá una muerte eterna, condenado en el infierno. Si muere de esa manera, el diablo se lo lleva, pierde su alma, entrará en la eternidad. Cuando mueras, cuando dejes este cuerpo en esta tierra y entres en la vida eterna, entonces en ese instante te darás cuenta que todo lo que se te había enseñado y se te había predicado y se te había anunciado, todo eso era verdad y no te arrepentiste para ir a la presencia del Señor. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15 es claro. Dice: en la muerte y en el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos que aspirar a entrar, hermano, en el libro de la vida. Esta es otra verdad que algunos han olvidado y otros no la conocen. Hay un libro de la vida. En el libro de la vida tiene que aparecer tu nombre. Tienes que estar inscrito en el libro de la vida. Porque si no estás en el libro de la vida, estás perdido eternamente y para siempre. Es lo que dice la palabra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, dice la palabra, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, aquí está. Entran los idólatras en la misma categoría que los incrédulos, que los abominables, que los homicidas, que los fornicarios, que los hechiceros. Lo mismo es para Dios un idólatra que un hechicero. Lo mismo es para Dios, aleluya, un mentiroso que un idólatra. Lo mismo es para Dios, es un incrédulo que un idólatra. Pero los cobardes e incrédulos, dice acá, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Toda esta palabra es verdad. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra